Del grupo medial tenemos al anteromedial, que es este, anteromedial y posteromedial. El grupo lateral tenemos el anterolateral, el posterolateral y el posterolateral. Y ahora en el centro tenemos el núcleo central, ya es evidente. Entonces, estos núcleos del grupo medial van a inervar los músculos paravertebrales y el grupo lateral va a inervar a los músculos apendiculares de las extremidades superiores. En los núcleos del asta posterior tenemos a lo que es el marginal de Waldeyer, ¿no? Básicamente desde la lámina 1 de Fexter, y ya lo saben bien. El 2 es la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿no? Después tenemos la 3 y 4, que es el núcleo esponjoso o núcleo propio. Después tenemos el núcleo torácico posterior o vesicular de Clarke, que es el 7, ¿no? Y después viene el núcleo basal externo, que es el 5, el 6 y 7 que vendría ahí. Es el de Betbury. Los autónomos o vegetativos son de la asta lateral. Tenemos el intermedio medial y el intermedio lateral, que se encuentran en la laminación 7 de red. ¿Ya? Sí. Es igual, ya lo han dibujado muy bien. Al grupo debe dibujarlo, ellos conocen. ¿Ya? Ahí están las zonas igual importantes donde se van a encontrar los estrés. Lámina 1, zona de Waldeyer. Lámina 2, sustancia gelatinosa de Roland. Lámina 4, núcleo propio, ¿no? Lámina 7, núcleo torácico posterior. Esos son los más relevantes, ¿ya? El que más me interesa y el que más me gusta y el que es más interesante es el de gelatinoso de Roland, que lleva la vía espinotalámica lateral, ¿ya? Espinotalámica. Ahora vamos con los fascículos, importante. Entonces ustedes recordarán que en la configuración externa de la médula espinal, ahí está esto hay un surco anterolateral, un surco posterolateral. Estos fascículos, ¿qué? No se ve. ¿No se ve? Está bien cansado. El morado. No se altere. ¿Ahora se ve? Sí, ahora estamos explicados. ¿Se ven, por favor? Voy a botar. Surco anterolateral, surco posterolateral y en la cisura media anterior. Entonces, estos fascículos del cordón anterolateral se dividen en dos, ascendentes y descendentes. El que es más interesante y tenemos que aprender es los fascículos descendentes. Entonces, ¿qué significa descendente? Que va de arriba a abajo. Entonces bajan por esta parte y por esta parte. ¿Ya? Hay otro grupo que son los fascículos del cordón posterior, que bajan por aquí nomás y suben por aquí nomás. ¿Ok? Entonces, bajo esa estructura de la corte transversal de la médula espinal, vamos a repasar este fascículo que se llama el córtico espinal. ¿Ok? Entonces, el fascículo córtico espinal, como ustedes podrán ver, nace en la corteza del cerebro. Esta es la corteza, el que está pintado de color medio celeste, morado, ¿no? Morado abajo. Ustedes en tejido nervioso van a poder ver lo que son las células piramidales de Betz. En la capa piramidal interna se encuentran esas células y desde ahí esas neuronas, que son células, van a ser de la área 4, que es la área motora importante, área motora primaria del cerebro, van a ser este fascículo córtico espinal. Ese fascículo córtico espinal baja por lo que es la parte de la cápsula interna. No quiero asustarlos, pero está en la base de lo que es el cerebro, la cápsula interna, en el brazo posterior. Después baja por el pie del mesencéfalo, este es el pie y este es la calor. Después baja por el puente, ¿no? Casi cerca a las estrellas pontocerebrosas y llega a la médula oblongada, que son las pirámides lumbares. En allí hace dos cosas. Unos que se decusan, como están viendo, este es un fascículo córtico espinal derecho porque está cortado hacia atrás. Para que ustedes entiendan, esto es un corte
básicamente coronal, pero se está viendo esta parte, la parte derecha, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, estamos viendo por atrás, no por adelante. Entonces básicamente bajan y decusan al otro lado y va a ser lo que es el fascículo córtico espinal lateral, los que decusan, y los que no decusan se va a llamar fascículo córtico espinal anterior. Ahora, ¿cuál es la importancia? Este fascículo córtico espinal que tenemos, que son el fascículo más importante, lo que hace es su función inervar músculos estriados, motores. Eso hace que va a llegar a trabajar con los plexos tanto braquial y tanto con el plexo lumbar, sacro y coxil y cervical. Entonces, cuando hay lesión de esto, por ejemplo, puede haber de ustedes que era accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Quién era? Sí. Hemorragia. Hablemos un poco del ACV hemorrágico. ¿Han leído? ¿Han visto videos? ¿Por qué se da? A ver, échale mano, échale. ¿Cómo vas a ver? ¿Qué pasa? Ya, yo te cuento. ¿Quiénes alguna vez han tenido un paciente con ACV, con embolia? ¿Alguien conoce embolia? ¿Conocen? ¿Nunca? No, bien. ¿Saben qué pasa? Hay dos tipos de ACV. Hay el ACV isquémico, que es el más frecuente en Bolivia, ¿no? En Perú no sé, isquémico, y ACV hemorrágico. ¿Ya? El isquémico es el más frecuente. ¿Y por qué ocurre? ¿Se acuerdan ustedes de lo que es el sistema cardiovascular? De lo que es el corazón, la aorta, el callado. ¿Se acuerdan que el callado, en su callado hay tres vasos importantes que salen, ¿no ven? Lo que es el tronco brachiocefálico, la arteria primitiva izquierda y la subclave izquierda. Muchas veces en los vasos sanguíneos, por ejemplo, estos son los vasos sanguíneos. Cuando hay alteraciones de la coagulación, se producen los trombos, son coágulos que se pegan en la pared en donde lleva el vaso sanguíneo. ¿Ya? Esos trombos se pegan en el endotelio y viven, ya son trombos. Entonces, el paciente a veces sufre de presión arterial elevada o qué sé yo, un mecanismo de estrés. Por ejemplo, en el mecanismo de estrés, como controla el sistema vasomotor, el simpático, ¿qué es lo que provoca? Frecuencia cardíaca elevada, aumento de presión arterial, hace que haya vasoconstricción de los vasos sanguíneos y eso eleva la presión interna de lo que es el lumen vaso arterial. Y lo que hace es a veces desprender un poco este trombo que estaba pegado en el endotelio y viaja por el torrente sanguíneo. Viajando por el torrente sanguíneo puede estar en el pie. Muchas veces vamos a encontrar trombos en los pies o aquí en la región ilíaca, ¿no? Entonces viajan y muchas veces cuando llegan al callado de la aorta, ¿no? Ahí básicamente llegan atrás por la vena y pasan básicamente por el hecho de muchos vasos sanguíneos, se suben a estos tres vasos potentes, ya sea básicamente a la carótida primitiva izquierda o a la subclave, puede subir también, pero más que todo sube al tronco brachiocefálico y a la carótida primitiva izquierda. Ese émbolo sube cuando se desprende del endotelio, ya no es trombo, sino es émbolo. Y ese émbolo viaja por el torrente sanguíneo y entra al polígono de Willis y Chin y obstruye una arteria del cerebro que vamos a ver después. Y ahí produce oclusión arterial y eso produce isquemia. No llega sangre y eso ya produce lo que es el ACV isquémico. Entonces cuando la persona no recibe sangre, tu cerebro no recibe sangre, entonces la masa cerebral empieza a isquemizarse y después se puede necrosar. Eso se llama el ACV isquémico y el paciente ya tiene alteraciones de conciencia, ¿no? Desorientado, le duele la cabeza y puede desmayarse. Y ese es el ACV isquémico. Ese es frecuente. El hemorrágico solamente se ocurre, no hay trombo, pero sí hay una especie de un aumento de presión arterial en el vaso sanguíneo y lo que provoca es un aumento de presión en los vasos sanguíneos y ¡pum! Revienta en una parte del cerebro una arteria muy pequeña y se produce lo que es una hemorragia, ¿no? Una hemorragia.
Y eso les explicaba al otro grupo que provoca un efecto de masa. Cuando hay sangre dentro de la cavidad craneal, el cerebro empieza a decir, oye Choco, hay sangre aquí, no debería haber sangre, dice la masa cerebral. Entonces empieza a hacerse más suave y se estira como una lonja, ¿no? O sea, una levadura. Eso se llama efecto de masa. Entonces se comprime lo que es el cráneo y hay que descomprimir, porque es como una bomba que va a explotar. ¿Me entienden? Aparte que tiene alteración neurológica. ¿Listo? Entonces, si hay un accidente cerebrovascular y afecta, digamos, el territorio, digamos, por ejemplo, ha habido una ACV isquémica y ha afectado esta parte del área motora, justamente ha afectado una arteria y estaba ahí el área motora, la masa cerebral. Todo esto es isquémico. Entonces, ¿qué va a afectar? Lo que es el fascículo córtico-espinal. Entonces, el paciente va a tener una alteración motora. Entonces, lo que les decía, como decursa el fascículo córtico-espinal, pasa de un lado al otro lado, el 90% de esas fibras que bajan del fascículo córtico-espinal decursan, la afección es más frecuente contralateral. Si ha habido un ACV isquémico, aquí en el lado izquierdo, el más frecuente en la clínica va a ser la hemiparesia o hemiplegia derecha. Si ha sido del lado derecho, va a ser del lado izquierdo, por eso, porque decursa. ¿Me entienden? Y el 10 a un 15% queda directo, y entonces el fascículo córtico espinal anterior. ¿Listo? El lateral va a bajar por el cordón lateral y el anterior va a bajar por el cordón anterior de la sustancia blanca del apéndice. ¿Ok? Entonces, además que tiene conexiones con la sustancia gris y puede afectar ciertos momentos voluntarios. Y esto también se afecta en lo que es el síndrome convulsivo y lo que es también la parte del estado epiléptico. ¿Ok? Entonces ya les he dicho su tarea. Para el grupo A es tipos de epilepsia. Van a decir cuáles son los tipos de epilepsia. Las generalizadas y las focalizadas, ¿no? Las simples, las complejas, las de gran mal, pequeño mal, ¿no? ¿Alguna vez sabían que los bebés o los niños pequeños convulsionan, pero no sacudiéndose? ¿Sabían? A ver, se desconecta. No, esos son los tipos de epilepsia. Se quedan tiesos, se quedan despiertos, pero se desconectan. Entre los tipos de epilepsia. Ahora todos me dicen, doctor, ¿qué es lo que pasa en la epilepsia? ¿O qué pasa en un síndrome convulsivo? ¿Por qué tienen convulsiones? Lo que pasa es que el cerebro tiene un ritmo cerebral, pero no es como el corazón, que es un ritmo cardíaco. No late así, ¿no? No late así. Late básicamente de otra forma, a través de conexiones eléctricas de sinapsis neuronales. Entonces, es como postes de luz que les decía. ¿Alguna vez han hecho corte en su casa? ¿Han explotado algo? Sí. Lo mismo pasa en la epilepsia, pero en el cerebro. Las conexiones neuronales se afectan. Oye, Choco, la sinapsis con la dendrita y el axón. Listo. ¿Qué desencadena? Alteración del córtico espinal. Después pasa ese estado y vuelve a un estado después post-ictal, se llama, o sea, un estado post-relajación. Y el síndrome y una convulsión, a muchas veces a primera instancia, es pues un poco súbito y traumante en algunos casos, porque si alguna vez tú has visto las sacudidas que se dan, esa es la tónico-clónica, verás que muchas veces se muerde la lengua, ¿ya? Dos, que tienen relajación de esfínteres, o sea, pueden hacerse pis y baño, pueden haber heces, ¿no? Es bien complicado. Pero lo más terrible que puede haber es la obstrucción de la vía aérea, puede haber un OVAS, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. No sabemos que tenga prótesis dental, ha habido casos, que se suelta eso, y listo. Por eso tienen que hacer la porción de seguridad de Siemens, ¿ya? Usted como personal de salud tiene que tener miedo, chicos, ¿ya? No sean moscas mirando a la gente, que está mal, creo que su pierna se ha salido viejo, no hay eso, ayuda, ¿no? A veces la gente es bien mosca, solo mira y ahí nomás, ¿ok? Tienes que ir. Entonces un ataque compulsivo hay de todo, hay parciales, hay focalizadas, hay generalizadas, ustedes me van a decir. Causas de epilepsias, entrando en ese tema y relacionándolo con lo que es un caso clínico.
Habíamos dicho que puede ser por un tumor cerebral, ¿no? Los astrocitomas son muy frecuentes, los astrocitomas. También puede haber absceso cerebral o los quistes cerebrales por cisticercosis, como por ejemplo el consumo de carne de cerdo semicocido, ¿no? Algunos en el campo no comen su chicharrón, no, chico, está con sangre al centro, listo, te has comido un quiste y eso se provoca básicamente una larva en el cerebro y obviamente es un absceso cerebral frecuente y un quiste enorme, ¿ya? Entonces, es muy frecuente eso. Algunos tienen cisticercosis cerebral, o sea, aquí en el cerebro, en la masa cerebral, y te provoca daño del fascículo corticoespinal. Entonces, ellos tienen ataques convulsivos, necesitan anticonvulsivantes. ¿Okay? El otro es un golpe, un trauma severo que te puede provocar alteración del ritmo cerebral. Entonces, para eso, a muchos de los pacientes con epilepsia se les pide electroencefalograma, ¿ya? Es diferente al electrocardiograma. El electrocardiograma es para ver la actividad eléctrica del corazón. Esto es para ver la actividad eléctrica de lo que es el cerebro, en este caso el ritmo cerebral. Entonces ahí pueden ver, los neurólogos ven imágenes descriptivas igual que el electro, pero otros tipo espigas y salen, y ahí dicen, no, este tiene una epilepsia. Está encantado. Eso les hace. Los pequeñitos sufren ataques convulsivos por aumento de fiebre, ¿me entienden? Sí. ¿A quién no nos ha dado fiebre? ¿No? Todos nos ha dado fiebre, pero algunos sobrepasan los 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Un ataque convulsivo, se altera lo que es el sistema termorregulador, ¡pam! Igual, convulsiona, ¿no? Es muy frecuente, y cuando convulsionan, hay una desconexión cerebral, y entonces no puede convulsionar mucho un bebé, porque lo que puede provocar es secuelas neurológicas, ¿ya? Entonces hay que cuidar eso. Es bien complicado tratar convulsiones también en los niños, ¿ok? Esas cosas nos relacionan con el fascículo córtico-espinal, ¿ya? No se vayan a olvidar ese fascículo, o también llamado fascículo piramidal, ¿ya? Porque baja del cerebro hasta abajo. Ahora, el que es córtico-espinal lateral también le llaman piramidal cruzado, y el que es el córtico-espinal anterior se llama piramidal directo, ¿ya? Entonces, eso no se puede olvidar de los nombres. Doctor Vito pregunta los 5 nombres del córtico espinal, no me importa. Lo que me importa es que tenga la relación con el caso clínico y que ese fascículo